Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos una semana más a otra entrevista más. Y hoy traemos al grande de Paino Designs. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal y muchas gracias por tu tiempo. A Nominado ti. por Coque de Retro Culture Shirts, Ujú. que nos dejó un muy buen sabor de boca al nominarte. Así que vamos a ver si las realidades se cumplen. Y nada, lo dicho, bienvenido al canal y gracias por aportar un poquito de tu tiempo. Nada, muchas gracias. Sí, además estuve hace poquito con Coque, que le vi hace poco y muy guay, muy guay. Siempre me gusta mucho colaborar con él. Pues nada, para quien no te conozca, aunque hayamos podido un poquito ya introducirte y que se puedan hacer un poco la idea de lo que te puedes dedicar si tienes ahí colaboraciones con Coque, ¿qué es Paino Design y quién es Sergio? Bueno, pues yo soy Sergio. Por formación hice una ingeniería en diseño, pero siempre me ha gustado mucho más el diseño gráfico y desde pequeñito pues muy friki del fútbol y mucho de esa parte. Siempre he estado pues, pintando camisetas para las chapas, luego las empecé a pintar con el Paint en el ordenador, siempre leyendo muchas revistas, la guía del marca y todo esto. Y bueno, y luego pues ya empecé a desarrollar más la parte del diseño gráfico como pues, de manera profesional y me pude empezar a dedicar a ello y pues lo compagino mi trabajo en otros campos con en el fútbol, que empezó como un hobby, aunque sigue siendo un hobby, pero bueno, que me ha permitido también hacer alguna cosilla a nivel profesional y desarrollarme en redes, ir encontrando mi estilo y todo esto. No, ya te lo he comentado fuera de cámaras, a mí los diseños que hace me parecen minimalistas y curiosos, que en fuera de cámara no me salían el nombre. Y no, ciertamente a mí me gusta bastante todos los diseños que haces y encima también que haces una labor medio periodística llevándotelo a tu terreno con los fichajes que se hacen recientemente en el mundo del fútbol y todo, poniéndole tu diseño, destino y todo. Y es curioso cuanto menos. Sí, eso también sale pues, de cuando yo era más pequeño de consumirlo. Entonces, como siempre me ha gustado estar al día con ello, tanto la parte de los fichajes como con las camisetas y eso, sobre todo últimamente, ¿no? Que he tenido mucho boom en internet, el seguir los lanzamientos y demás. Y pues he juntado las dos cosas, la verdad. Y aunque yo no pretendo informar, porque tampoco ni soy periodista ni nada, pero bueno, como estoy bastante pendiente de ello, pues también me sirve para crear contenido y del que me gusta a mí, que supongo que la gente que me sigue, pues también lo disfruta. No, no, y tanto que lo disfruta porque al final has tenido muy buen recibimiento en todos los sentidos y está viendo con el apoyo que están dando a tus redes sociales, que obviamente estarán todas debajo de listas en la descripción, para que podáis ir a ver lo que estamos hablando durante también esta entrevista y sobre todo para que le deis apoyo a Sergio con el trabajazo que está haciendo siempre en redes sociales. Y bueno, ya sobre todo preguntarte, ¿por qué quisiste meterte en redes sociales a promocionar esta capacidad de diseño que tienes y que demuestras en redes sociales? Bueno, también es algo súper común para los diseñadores gráficos, pues tenemos que enseñar nuestro trabajo. Y cuando empezó Instagram con su boom, pues ya pues todos empezamos a publicar nuestras cosas en Instagram. También antes de tener, bueno, en mi cuenta personal también empecé a publicar cosas que también tenían que ver con la NBA y con fútbol y así. Y también me sirvió mucho, o sea, lo hice para obligarme también a estar generando todo el rato para practicar, sobre todo para coger mucha mano con el Illustrator, que es sobre todo lo que utilizo yo, porque casi todo es vectorial, pero bueno, y con el Photoshop también y eso. Y pues me sirvió mucho, o sea, era más como para tener un sitio donde poner las cosas que hacía y si luego le empezaban a llegar a la gente y las podía ver, pues muchísimo mejor. O sea, que es como casi un futuro pintor, el que sube fotos a su cuenta de Instagram que muestra los cuadros que ha podido pintar o los cuadros que ha diseñado minimalísticamente, pues hacer lo mismo, pero con el diseño gráfico ya más todo más a ordenador, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Simplemente una pantalla al mundo y obviamente, joder, te ha llevado a hacer cosas chulas y yo me repito, es muy complicado, sobre todo el tema del diseño, porque ya, mira, imagínate, yo para estas cosas uso Canva. Y ya para hacer simplemente las tonterías que hago por el final,
al principio eran dos cuadros normalitos con cambiados de color, uno más clarito, uno más oscuro, el recorte PNG de la imagen de la persona y tres cosas y ya me tiraba al principio mi tiempo hasta que me hice un modelo base y todo. Y luego Pero ya, cada uno con su herramienta. total. Y luego, bueno, es que veo lo tuyo y me flipa porque aparte, eh, no sé cómo explicarlo bien, pero es un diseño, lo que te he dicho, al final, que no es a lo mejor tan... No se nota que está tan hecho a ordenador en ese sentido, pero sí que se nota mucho. Lo que me gusta a mí es los bordes y los contornos que le haces. Son muy marcados y están muy bonitos. Yo, como te digo, fan número uno de tus diseños. Gracias. Sí, bueno, es que eso viene un poco, pues a mí yo me siento más cómodo dibujando en vectorial, más que de tanto a mano, con lápiz o en Photoshop, que es todo mucho más, pues que no es escalable, por así decirlo. Que el diseño vectorial pues viene a ser que todo está hecho matemáticamente, entonces se puede ampliar todo lo que quieras y se dibuja, yo lo dibujo todo con el ratón, con línea y demás. Y el Photoshop pues utiliza más el píxel y sirve más para el retoque fotográfico y temas de color y cosas así. Entonces yo siempre empecé, o sea, desde siempre he utilizado sobre todo el Illustrator porque me gusta más esa manera de crear y también se me da mejor las cosas como son. Y entonces, pues a base de pulirlo muchos años, pues hace que eso, que llevar esta parte que es un poco más pues, geométrica y de línea y tal, a darle un poco más de realismo, pues utilizando las sombras, utilizando paletas de colores y tal. Y bueno, pues ahora ya estoy contento que los diseñadores siempre cuando vemos las cosas que hemos hecho antes las queremos cambiar. Totalmente. Y justo una de las preguntas que tenía era referido a eso de, al final tú ya te has creado como una identidad visual, que al Ujú, final es algo muy importante en redes sociales y sobre todo me imagino que para los diseñadores gráficos todavía más, ya teniendo el hecho de que así te distingues de otros diseñadores. Al final puedes tener como en el periodista una manera de comunicar, pues los diseñadores tendréis una forma de expresaros y al final de poder expresar lo que estáis mostrando en los diseños de diferentes maneras y tú has encontrado esta que hemos mencionado a continuación. ujú. ¿Cómo encontraste o cómo identificaste al final que este iba a ser tu identidad visual? ¿Y tuvo mucho que ver la recepción que tenías en redes sociales para encontrarla o ya tenías una idea principal? No, no, con lo de las redes no, porque en realidad también cuando yo empecé pensaba, yo estoy subiendo un montón de contenido estático, porque yo tampoco, o sea, sé animar un poquito, pero no es algo en lo que he profundizado. Y dije, va a funcionar muy poco porque era el momento del auge del vídeo, de meter el vídeo en todas las plataformas. Entonces, no tiene mucha relación con las redes, sino más con lo que a mí me ha gustado consumir visualmente, pues. Me gusta mucho el diseño de los 70 y los 80 que tenía pues todo lo que iba impreso, colores mucho más sencillos, formas más básicas, porque la forma de imprimir era pues mucho más rudimentaria, por así decirlo. Y entonces el empezar a consumir mucho pues de revistas y pósters y cosas de esa época me ha llevado a coger un montón de referencias de ahí y mezclarlo con lo que a mí me gusta hacer, que por suerte además hay un montón de cosas de fútbol de esa época, que es cuando empezaron más el auge de todos los cromos y estas cosas. Y sale un poco de ahí, la verdad. Y luego pues también de algunos ilustradores que me han ido gustando, he ido creciendo. Y pues sí, al final es todo referencias, referencias, referencias hasta que encuentras tu sello particular. Al final, totalmente es eso de al final, como en todas las cosas, vas a tener que encontrar tu forma de ser y tu forma de actuar frente a todo lo que puede ser al final encontrarte a ti y sentirte cómodo. Y obviamente yo tendré referencias de, a ponerte un ejemplo que tampoco es así, pero sí es de fijarte en algunas cosas. The Wild Project puede ser un podcast muy grande que al final uno puede optar a intentar llegar a eso, pero tampoco puedes hacer una copia total de eso porque si no al final es plagiar. Claro. Pero en todo el sentido, coger cosas de referentes que tengas siempre es necesario, pero vaya a ser en una carrera que sea artística, cuanto no. Porque las formas de expresarse o las formas de poder comunicar todo lo que a todo lo que se refiere de la manera que tú quieres hacerlo, pues va a estar muy ligado a esto que estamos comentando de tener referentes. Y como esto también ocurre mucho en todos los sentidos de equivocarte, levantarte, ¿cuántas veces has podido pensar en
rebrandear tu propio estilo de tu propio estilo de diseño. Muchísimas, muchísimas. Quizá con la parte de la ilustración de los jugadores, por así decirlo, menos, porque lo he tenido que mejorar mucho, porque lo del principio no me gustaba, entonces eso ha sido más que fallar, ha sido, yo era consciente de que me iba a costar muchas horas llegar a algo que, con lo que estuviera contento y que saliera rápido. Pero en cuanto a lo demás, pues un montón de veces, porque eh, puede ser tanto porque creas que no funcione como porque te cansas. Pues también nos pasa mucho que a lo mejor tienes una época que te gusta mucho un estilo o una forma de trabajar y al cabo del tiempo pues te cansas y prefieres experimentar con otra cosa y al final también te viene bien ir sumando herramientas y estilos de ilustración y de composición y de maquetación y esas cosas. Entonces, pues también va fluctuando un poco con el tiempo y con lo que vas consumiendo en ese momento. Claro, al final volvemos a lo que hemos dicho antes, que todo depende de lo que consumas, porque al final vas a llevarlo a tus referentes. Claro, y ahora mucho más, que ahora estamos más expuestos a mucho volumen de contenido. Antes igual, pues era más fácil concentrarte, ¿no? En un tipo de cosas o lo hacías durante más tiempo. Y ahora, como tenemos inputs constantes en todos lados, pues saltan más ideas también. Totalmente, y es que además lo que me destaca de tu cuenta es eso, que al final, como tú has dicho, no pretendes informar a nadie, pero te metes tanto en el mundo del fútbol que he visto hasta convocatorias de la selección española aplicadas a tu estilo y diseño propio que tienes, análisis de camisetas inclusive con dorsales, fijándote en la línea. Yo ahora mismo llevo esta de la Roma de Dybala, que para mí es de las más bonitas que ha hecho la Roma Súper bonita. contemporáneamente. Y al final es una variedad que no vas con la intención informativa, pero al final acabas informando, que eso es otra forma también de que para mí el simplemente ya informar de una manera neutral y por temas de conocimientos propios, también lo considero muchas veces periodismo y ya obviamente ya nos metemos en periodismo ciudadano y todo, ya se puede indagar muchísimo más que con la actualidad en las redes sociales se puede hacer. Sí, a ver, a mí, yo creo que en mi caso parte un poco de que a mí me gusta consumir esa información, que es pura información, sin demasiada opinión, sino como hechos. En plan, ha salido esta camiseta, lleva estas cosas, y así es como lo ha hecho pues, la marca que se ha dedicado a diseñarlo. Y también parte un poco de que yo soy muy detallista con esas cosas. Entonces, el hecho de querer poner todo correctamente, pues también me lleva a leer mucho y a asegurarme de las fuentes de donde saco la información y para que quede bien. O sea, para mí es para que quede bien y además para que la gente que lo va a consumir, que al hacer tantos equipos y tantos jugadores y tal, pues la mayoría de veces caigo en sitios en los que yo no conozco tanto, como pueden ser equipos de fuera de España, que es quizás pues eso, lo que más domino, equipos de la Champions y cosas así. Pero cuando ya te empiezas a meter en camisetas de equipos más raros o en jugadores un poco más desconocidos, pues te tienes que asegurar de que está bien para que la gente que sí es experta en contenido de ese equipo o de esos jugadores, pues lo sienta como propio, como que no me he inventado nada. Totalmente. Al final también somos conscientes de lo que hay en redes sociales, de que digas una palabra diferente a lo que opina una persona, ya, ya es sogazo al cuello un poco al final de, oye, pues esto no es así, el típico de las gafitas y los piños. Al final viene siempre alguien que se hace el listillo, que intenta proteger de una forma diferente su opinión y desvalidar la de otros y es difícil en ese sentido, pero joder, al final tú estás lo que estás diciendo, tú te informas previamente a todo lo que vas a sacar y aunque sea puedes dar tu toque de opinión en algún momento, que hay mucha gente que, como hemos dicho, Retrocalcio con Coque o cualquier otra persona que se dedique al tema de camisetas puede valorar sobre gustos las camisetas que si le gustan más o le gustan menos. O sea, al final son gustos. Hay que saber transmitir, bueno, saber, hay veces que también se hace intencionadamente, ¿no? Ser muy fuerte con una opinión, pues para crear un poco más
de polémica o que la gente que no esté de acuerdo te responda al momento, pero bueno, siempre que tú hagas evidente que lo que estás haciendo es una opinión personal y además que está basada en cosas, porque lo que nos dedicamos a cosas concretas, pues a base de generar contenido sobre eso, pues vas creando conocimiento sobre ello. Entonces, y lo guay también de esto es que yo en mi comunidad también, como no entro mucho en ese tipo de cosas, pues tampoco hay mucho lío en los comentarios y la mayoría de las veces cuando la gente me escribe algo sobre esa camiseta, por ejemplo, pues siempre es para enseñarme algo más del por qué, porque no siempre las marcas cuentan todo sobre dónde se han inspirado o no conocemos la historia completa de todos los clubes, entonces mucha gente aporta mucha información que es súper útil. Totalmente. Y bueno, en base a esto, ¿cuál crees que es la historia o la camiseta que tiene más historia que no se conoce mucho, que de repente hayas dicho, esta camiseta a lo mejor de diseño no es tan potente, pero luego el mensaje que hay detrás puede ser todavía más potente? Uf, ahí me pillas un poco porque claro, eras tantas en la cabeza, pero no sé si por historia, es que por historia de la camiseta en sí no tanto, pero por ejemplo yo no conocía mucho una camiseta que hice hace poco, con lo que te he comentado del especial este de la revista Panenka, que hice una de Irlanda del Norte, que creo que es del 88 o del 90 o por ahí, que tiene muchísimos patrones juntos en la camiseta, que desde fuera no se perciben, que se ve todo como coherente y como, bueno, que hay un patrón y tal, pero una vez la tienes que reproducir y aprendes a identificar cómo se mezclan todas las capas que lleva la camiseta, pues sorprende mucho, ¿no? Que Total. parece que es cosa de ahora que todos tienen que incluir pues, detalles en todas las partes, en el cuello, en el pecho, una trama en el fondo, que signifique tal, con frases escritas en sitios pequeñitos, como forzados a tener mucho detalle, y eso en realidad pues, se lleva haciendo desde hace pues, 30 o 40 años. No, totalmente. Es que a mí siempre me gusta porque hay mucha gente, por ejemplo, hay veces de lo que yo consumo en charlas perdón, charlas de fútbol, también había en su momento esa parte de opinión de camiseta, pero sobre todo la media inglesa, Andrés Valls y Nacho González, son Mm. muy exquisitos con la camiseta, que si el cuellito de la camiseta, que si no sé qué. Y al Sí. final son camisetas que a lo mejor visualmente no te inspiran tanta belleza, pero luego te vas a la intrahistoria y dices, ojo, cuidado, que al final me coge más la historia que lo Sí, que es el diseño de verdad que hay ahí. también porque ahora las consumimos así, las consumimos como que nos ha llamado más la atención y con qué nos quedamos más. O Total. sea, las consumimos como contenido, no como camisetas. Entonces, el que tengan ese plus de historia, que siempre es bonito, ¿no? Ver como que algo ha partido de una idea y luego se ha creado la camiseta, porque muchas veces lo que nos tragamos, hablando mal, es una justificación posterior al diseño que eso, que está bien porque pues para la nota de prensa y marketing y comunicarlo hacia afuera pues es necesario, pero es mucho más rico cuando de verdad tú puedes entender que una idea o un diseño ha partido de ese concepto y si está alineado ya con la historia del club, pues ya es perfecto. No, claro, y sobre todo que es que ahora se está llevando mucho lo retro, es decir, todos los equipos alguna vez te han dicho, no, es que esta camiseta es un recuerdo a cuando, yo qué sé, el Newcastle se ha visto mucho, una que me gusta a mí bastante, no sé si era contemporánea o un poquito más de algunas temporadas más atrás, pero creo que era una que era como, no como un pijama, pero sí era como granate negro y un Ah, azul estoy oscuro azul. o algo así, algo por el estilo, que luego encima llevaba como el escudo con el recuadro y luego el escudo como si fuese una pegatina dentro. Mm. Y escuché mucho eso de, "Oh, es que parece un pijama o algo así", pero luego de escuchar, no, es que es retro del año no sé cuántos, y dices, ostras, pues cuidado, que luego la veo más bonita. Mira, hace poco pasó con la del Hamburgo, que han hecho las dos inspiradas en los 90 y a finales de los 80 y le han sacado el rombo blanco y negro del Ujú. escudo, que le han quitado el fondo azul y le han puesto como en una V blanca, que es como blanco sobre blanco, que se ve súper mal. Y
gente que no es del club y que no conoce la historia le parece un camisetón y a la gente de allí pues no le ha gustado nada porque no se ve el escudo de la manera que ellos piensan que se tiene que ver. Entonces, parte a lo mejor de un diseño que estéticamente puede funcionar o es para darle un giro para que no sea igual que siempre, pero sin darte cuenta te estás saliendo de lo que la gente quiere recibir. Totalmente, ya has tocado un tema muy interesante, que es que estamos viendo que contemporáneamente también está pasando mucho. Te tocan un escudo y la afición del Atleti y el Valladolid ya lo han cambiado de nuevo. O Sí. sea, Yo ahí siempre, bueno, siempre no, pero normalmente estoy de la parte de los diseñadores y del rebranding siempre que esté bien hecho y que esté hecho por un motivo y tal. Entonces, por ejemplo, a mí en el caso del Atleti, dentro de los que se hicieron en ese momento, que fue con el de la Juve y alguno más así, pues es un rebranding súper continuista. El escudo casi tiene la misma forma, tiene los mismos elementos, simplemente simplifica un poco los colores y, por ejemplo, pues a mí me parece un trabajo que está súper bien hecho. Pero claro, cuando tú le tocas algo que la gente entiende más allá que un... O sea, no es que les toques el escudo, porque el escudo da igual, porque el Atleti es el Atleti y siempre va a ser el Atleti. Pero si la gente elige personificar, ¿no? O sea, centrar esa creencia o ese amor en un símbolo y se lo tocas, pues es normal que termine molestando. Pero eso no quiere decir que sea un mal trabajo, que es lo que muchas veces se confunde con el simplemente cambiar un escudo al que la gente le tiene mucho cariño. totalmente. ¿Y el del Valladolid, qué opinión te merecía ya el antiguo, este que hicieron ahí un También poquito más raro? me gustó porque, sobre todo, yo no lo conocía, pero estaba basado también en un escudo que han tenido mucho tiempo. O sea, y Ujú. además, porque también parece que la cosa de cambiar los escudos es muy moderna y tú buscas en Google siempre nombre del equipo, historia de los escudos y te salen 9 o 10 en 100 o ciento y algo años de historia de cada club. Entonces es algo que se ha hecho siempre, pues adaptado pues a las formas de imprimir, a las formas de coser, a las tecnologías, a las pantallas, a todo. No, no, Pero, totalmente. en general suelen ser trabajos que están bien hechos. También puede estar bien ejecutado y que la idea sea mala. Por ejemplo, me acuerdo que el Leeds intentó cambiar el escudo ya hace 4 o 5 años. Sí, por ahí. Quisieron meter como una silueta humana con un brazo en el pecho o algo así, que no tenía nada que ver con lo que tenían ellos ni con su historia y obviamente pues no funcionó y han vuelto a lo que tenían antes. No, no, totalmente. Y es eso, el tocar un escudo a veces es tocar a la afición y la afición son severas, aunque no los queramos, Claro, son las que mandan. es normal Entonces, porque la gente siente los clubes como suyos, entonces total. eh, pues es normal. Lo que estaría, yo creo que cada vez más se hace, pues desde la parte del diseño, intentar ir de la mano con la afición, ofrecer opciones, hacer mucha encuesta previa también. Y siempre, mientras esté hecho desde el respeto, yo creo que todas las aficiones lo pueden comprender. Totalmente. Y al final, siempre, yo creo que algunos rebrandings, o por ejemplo el del Valladolid, a lo mejor falló más por el hecho de no hablarlo con la afición, no saber qué quiere la afición. Claro. O sea, al final, si te vendes como, eres una empresa, eso no te lo va a quitar nadie, pero si te vendes como una empresa para los aficionados, si quieres que los aficionados se sientan parte de la misma empresa, tienes que contar con ellos también. Es como un país, asemejándolo y con larga distancia. El presidente quiere saber lo que quiere el pueblo, pues tiene que consultarlo con el pueblo, no tiene que hacer lo que uno quiere. Claro, claro, total. Y además, por ejemplo, en el Valladolid es que cambia mucho, visualmente cambia totalmente la forma del escudo. Entonces, también al ser un escudo que es muy particular, que ninguno tiene así el laurel rodeando el escudo, ni las espadas y demás, que pues tiene mucho, es muy diferencial. Todo el mundo, si lo ves de refilón, tú sabes que es el escudo de Valladolid. A lo mejor ves pues todos los que hay metidos en un círculo y vale, pues el City fue el primero en que puso a lo mejor ese estilo un poco más modernizado y luego detrás fueron un montón. Entonces, pues también hay que proteger, porque es muy difícil diferenciarse, entonces hay que proteger esas cosas que te hacen diferente como club y en este caso a través del club. Totalmente, totalmente, porque es que si no al final, ¿cómo te vas a distinguir del resto de competidores que tienes alrededor? Claro, y también vemos
que mucho se cae también porque todos tienen un lenguaje común. Por ejemplo, con las camisetas no falla en todos los lanzamientos, que es como teniendo en cuenta la historia, pero con una mirada puesta en el futuro. Toda la nota de prensa tienen esa frase. ¿Por qué? Pues porque debe funcionar, pero en realidad no estás diciendo nada. Obviamente estás haciendo algo moderno basado en algo antiguo todas las veces. Pues, la frase la puedes encajar siempre, Total. pero tiene que ser algo que tenga un poco de chicha y un razonamiento de también por qué, que los rebrandings no son por gusto visual, pues es por adaptarlo a la web, porque se puede hacer el merchandising mejor, porque sea más fácil hacer con la tela en los calcetines que se vea bien el logo. Hay muchísimos motivos. Por ejemplo, hay un caso que yo no sé por qué todavía no lo han hecho, que no que tengan que cambiar el escudo, simplemente limpiarlo. El escudo del Mallorca viene se ve que está evolucionado de un escudo que estaba impreso. Ujú. Entonces en la parte amarilla tiene como unas sombras negras que no son regulares, no te responden a ninguna forma, responden a que tenían un degradado o una sombra y se simplificó a dos colores, pero no está claro, o sea, no está definido, quiero decir. Entonces me Sí, sorprende por ejemplo, sin tener que tocar el escudo, porque el escudo de Mallorca también es muy bonito, la composición de las iniciales es muy original, solo es tocarlo un poquito para limpiarlo, para que a nivel, cuando tú imprimas en una lona gigante del escudo, no se vean esos detalles de cositas raras que tiene. totalmente. Y bueno, en base a esto también te quiero preguntar, que tú como diseñador gráfico, ¿qué es lo que actualmente te puede llegar a no molestar, pero sí de repente que esa opinión que tienen a lo mejor el resto de diseñadores gráficos alrededor del mundo futbolístico, tú difieres bastante de ella? De diferir. A ver, bueno, esta parte de lo del rebranding, yo es que lo creo así, porque siempre te encuentras esa opinión de esto no hacía falta tocarlo. O sea, en general lo que más me molesta no es respecto a otros diseñadores, sino en cuanto al mundo del fútbol en general, y lo puedes extender a la sociedad en España. Estamos en no sé, un país que no está valorado el diseño. Hay muchas profesiones que lastimosamente no están bien valoradas y no se entiende bien cuál es su función, y el diseño gráfico es una de ellas. Porque como parece que como es algo que hacemos dibujando o en un ordenador lo puede hacer cualquiera, como son colores y yo conozco los colores lo puede hacer cualquiera, como yo he consumido muchas camisetas las puede diseñar cualquiera, y no es así. Entonces muchas veces creo que en la manera de hablar, y ahora que además los mensajes que damos son mucho más cortos, se habla categóricamente de un trabajo malo en muchas ocasiones, que no es como tal. Puede ser porque el briefing que tú has recibido es malo, te puede pasar, entonces tú haces lo que te han mandado y lo que te pide el club. En cuanto a las camisetas, por ejemplo, casi siempre los clubes grandes las aprueba el club, tiene la última palabra. El Real Madrid o la Juventus o el Manchester no van a vestir algo que quiera Adidas, van a vestir algo que ellos hayan aprobado. Entonces, muchas veces la culpa de un mal diseño o un mal resultado o una web que no funciona o unas redes que no son suficientemente bonitas, es como, vaya mierda de diseño, esto está súper mal hecho. Como que siempre se apunta al diseñador por desconocimiento de la cadena de trabajo que hay detrás. Ujú. La mayoría de las veces no es culpa del diseñador, sino vamos a llamarlo, ignorancia de la persona que se encarga de pedir ese trabajo. Y eso es algo que yo creo que la gente no lo tiene en su cabeza, cómo funciona, y se tiende a criticar directamente pues lo que está a mano, que es el diseño, que es lo que estás viendo. Madre mía. Pues un buen mensaje al final porque se puede extrapolar a más profesiones, como bien has dicho. Total. Al final vas al creador, no vas a la cadena en completo. Sí, ¿no? Y además es eso, es como, pues si tú vas a un supermercado y algo está mal, pues a lo mejor la culpa es de la empresa que ha envasado ese producto, no de la que lo está vendiendo.
Y tú para poder exigir que te hagan un contenido gráfico o una pieza o una camiseta buena, tú tienes que ser bueno como curator, por así decirlo. Tú tienes que saber lo que quieres, tienes que saber pedirlo, tienes que saber qué capacidades tienes, porque, por ejemplo, de nada le sirve a un equipo pequeño tener una colección súper guapa de un diseño súper guapo, pues de ropa de entrenamiento, de petos, para el estadio y todo eso, si luego no lo puede implementar. Entonces, pues hay que adaptar a cada cliente pues lo que necesita y son ellos lo que lo tienen que pedir. Entonces, a veces el conflicto está ahí más que en que el trabajo que se ha hecho es malo, que hay muchos también, ¿eh? Pero bueno, es algo que yo suelo pensar y que lo intento compartir siempre que puedo. No, no, y este es el espacio. Si quieres hacer y compartir más opiniones, obviamente aquí tienes tu espacio para poder comentarlo, porque al final es el hecho de... El periodismo también puede estar pasando por una fase, bajo mi punto de vista, de eso, ya que hay muchas veces que se está manchando desde dentro y que se está manchando desde fuera. Sí. Tenéis una entrevista que lo hablamos un poquito más a profundidad con Alex Moral. Al final es lo que decimos, a veces es culpa de los que se producen, a veces el hecho de los que dan el ok a que eso se publique, o los que están responsabilizados de noticias que se publican, vaya a ser el hecho de la noticia que hubo con Diego Llota tras su fallecimiento, de qué valor de mercado tenía en Transfer Market, que es una noticia fuera de en sí, y luego también esta parte de culpa de la gente que consume información que no está bien, que no es de un medio fiable en sí. No Ujú. te puedes quejar de la profesión del periodismo si luego te informas del random que se llama Pepe Grillo en Twitter. Claro, sí, sí, totalmente. Si a ti te vale consumir así, tú no puedes extrapolarlo a que todo el mundo lo genere contenido como tú quieres y al revés también. O sea, eh, no todos los clubes o no todos los medios tienen las herramientas para hacerlo al máximo posible. Eso es otra cosa que pasa ahora también, yo creo que con los clubes de fútbol, que yo, que soy aficionado, por no decir ninguno, del San Fernando de Henares, que yo he vivido ahí toda la vida, yo no le puedo pedir al San Fernando que tenga las redes como las tiene el Betis. Totalmente. ¿Por qué? Pues porque no tiene los recursos. Y si alguna vez consigue hacerlas igual, alguien está trabajando de más. Entonces, pues ahora caemos un poco en eso también porque estamos más expuestos a todos los equipos. También ha servido al revés para dar a conocer a mucha gente que trabaja muy bien, que no tiene tanta repercusión, igual que en el periodismo, mismamente. Pero también pasa eso, que la gente demanda cosas que no se les puede dar. Totalmente, pero también vamos a decir esa parte de tampoco le puedes pedir a un Betis siendo de la cantidad que hay, porque por haber mencionado al Betis, no por ninguna Lo he manía al dicho porque Betis ni me gustan nada. mucho las redes del Betis. No, no, total, el CM del Betis, si puedo contactarlo algún día y que se pase por el canal y se le llega este mensaje, por favor, eres Dios con las publicaciones, tío, te lo digo de verdad. Tío o tía, que también hay muchas mujeres dentro de este mundo y cuidado que también trabajan muy bien. Y nada, es el hecho de tampoco le podemos decir, vaya a llamarse Betis, Valencia, Osasuna, incluso yéndonos a la Premier, Leeds, Burnley, Southampton, como se quiera llamar cada equipo, que no inviertan de la manera en la que se debe invertir en su imagen propia del club. Claro. No me vayas al tío de la esquina que te lo hace por 3 euros cuando tienes mucha inversión y puedes pedir y demandar un buen diseño y algo que esté hecho más profesionalmente. Luego no esperes que la gente no se queje de ello. Sí, sí, 100%. Bueno, por ejemplo, hoy he visto, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero he visto un póster de una peli que se llama Embrujada, que ya salió, creo que el año Sí, pasado, en la que sale Ariana Grande, como el sí, póster de la segunda parte, y se ve evidentemente que se ha utilizado la IA para generarlo directamente, o se ha utilizado para generar la parte del fondo y no se ha retocado lo suficientemente bien como para adaptarlo a que sea realista. Y tú piensas de primeras que una película así pues tiene un presupuesto grande. Entonces, totalmente. pues esa parte sí que la podemos exigir. No, no, y se debe exigir, porque si tienes la cantidad de dinero para invertir en esa película,
inviértelo bien. No me seas cabrito pastelero o no me seas, vamos a decirlo en plata y con perdón a todos los que están en esas grandes esferas, no me seáis cabrones y dejaros un poco de dinero, que es que al final las recaudaciones que hacéis a posteriori triplican lo que estáis invirtiendo en eso. Claro, sí, y también pues eso, con la parte periodística supongo que pasa igual. También Totalmente. entiendo que ahora que estoy trabajando también con muchos compañeros que son periodistas, pues que es una profesión que no se tiene tan en valor como que parece que vale todo el mundo para ello, y no es así, y es muy personal, cada uno tenemos una manera de transmitir, cada empresa necesita una manera de comunicar, y parece que todo se reduce a alguien que está escribiendo, pues como alguien que está pintando. Agradezco tanto que estas palabras salgan de una persona que no está tan ligada al mundo del periodismo, te lo digo de verdad, ¿eh? Sí, es que solo hace falta tener un poquito de, pues, darle vueltas a pensarlo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues ahora hay mucho clickbait en el periodismo deportivo. Pues están las dos partes. Se hace clickbait para generar ingresos porque son empresas y creen que su modelo de negocio es así, pero eso no quiere decir que el periodista que tiene que escribir esos titulares de clickbait sea porque a él le gusta o que sea su estilo. Si uno a lo mejor es una necesidad y a lo mejor en otro es simplemente porque a él lo que le encanta es eso y enganchar a la gente y generar polémica. Entonces, pues hay que pensar que pueden ser todos los escenarios. Completo. Y no, y de verdad te lo digo que agradezco escuchar eso de una persona porque siempre parece que, obviamente, periodista defiende periodista. Al final es de lo que vivimos y todo, lo que estamos esperando vivir muchos que de lo que estudiamos esto. Mm. Pero luego al final escucharlo de un tercero o de una persona que a lo mejor no es tan reticente a lo que puede ser el mundo del periodismo es de agradecer y obviamente yo como periodista agradezco esas palabras por el hecho de que al final es eso, como puede ser en la profesión de ahora mismo de diseñador, que las IAs pueden estar ganando bastante terreno ya que producen muchas imágenes a más velocidad que lo puede hacer una persona, Mm. pero luego está el hecho del sentimiento, lo que hemos dicho de la calidad que se le implementa a cada diseño, eso no lo hace una IA hasta el momento. También es que, a ver, esto es como todas las innovaciones que van saliendo, pues la IA pues es una herramienta. Entonces es una herramienta para ayudarte a escribir más rápido, es una herramienta para ayudarte a generar imágenes, pero y yo la uso y yo lo uso en el día a día, pero lo que hay que exigir es al consumidor es que si tú te conformas con que, imagínate que ahora eternamente todo fuese en dibujos inspirados en Disney o el tren que salga en el momento de imágenes generadas por IA. Entonces no, pues eso no va a ser eterno, son modas y tal, y la gente va a seguir valorando y se va a seguir percibiendo que está hecho bien por una persona con cariño y que no, y hay gente que preferirá un contenido y hay gente que preferirá el otro. Eso pues como ha pasado con otras olas de innovación. Totalmente, pero volvemos a lo que hemos dicho al principio. Si os conformáis con esa cosa, luego no os quejéis del resto. Claro, sí, sí, Vamos, 100%. vamos a no ser hipócritas y querer lo mejor conformándonos con lo básico. Mira, por ejemplo, me ha sorprendido mucho, creo que es en las redes de Dazón, me parece. No sé si es en general o en España o no sé en qué cuenta es, pero las fotos para anunciar los fichajes están generadas con IA porque hay varios jugadores que se ve evidentemente que no son. Ujú. Entonces, está bien para hacerlo rápido, no tener que hacer ese retoque fotográfico de cambiar la camiseta y tal, generarlo a través de una inteligencia artificial. Está súper bien, pero te tienes que asegurar de que lo que tú estás enseñando es lo que querías hacer. Que yo recuerdo, por ejemplo, la de Zubimendi, no se parecía nada a Zubimendi, a la foto que estaba puesta. Entonces, pues bueno, también tenemos que aprender a usarla y acostumbrarnos, ver que los plazos no nos ahoguen, es que hay muchas cosas que entran en juego No, ahí. claro, y al final un medio como Dazón que cubre tantas cosas y tantos aspectos también se comprende que la pueda dar ese uso y que pueda estar un poco a lo mejor menos depurado esa parte, ya que el resto de cosas que hacen son la leche.
siendo Sí, sinceros al claro, claro, final. por eso, pues de ahí la sorpresa, que el nivel que tienen de trabajo es súper alto. Totalmente, y al final, bueno, en esa parte sí que puede ser un poco conformista al consumidor, pero el hecho de la gente que trabaja dentro de Dazón, los profesionales que hay dentro y la calidad que brinda en otros aspectos, no te hace que eso salte tanto a la vista, salvo que estés muy metido o estés muy avispado en el sentido de, oye, pues sí, es IA. Porque yo también me he dado cuenta, no sé con quién fue, creo que pudo ser con algún fichaje del Atleti o alguno de los que ha hecho, creo que fue con Thiago Almada, que también Ujú, me pudo pasar de decir, se nota que sí. O en algún short que hacen con Fabrizio Romano, ujú. no hay que ser Einstein tampoco para verlo, pero te brindan tanta calidad a posteriori en clips, contenido vertical, contenido de partido, contenido de información. Es que no, Calidad de los periodistas también. total, no le das tanta importancia a esas cosas a posteriori. Sí, sí, ¿no? Y que puede ser fruto también eso de, imagínate, pues estás un día, que no lo sé, no sé cómo funciona, me lo estoy inventando, pero un día en el que hay muchísimos fichajes y tienes que generar los posts para todos, pues es la manera más rápida de hacerlo, la verdad. No, Entonces, y esa es la mejor totalmente. solución también. No, no, totalmente. Y bueno, rompiendo una baza a favor de Dazón, también el Arsenal este año. O sea, tenemos el Here We Go de Fabrizio 20 horas antes o 20 días antes y el Arsenal lo anuncia por a cuenta gotas. Ya, sí, sí, total. Y luego está Manchester United, que mira que yo soy aficionado y tengo bastante gusto por el Manchester United, que es que la presentación de los fichajes. Mira, en eso no me he O fijado mucho. sea, es que no te puedes fijar, porque es que son unas letras y ya está, y se quedan tan a gusto. En vez de Sí, hacer un fichaje, una presentación digna de Mateus Cuña, Brian Mbeumo, como se quiera pronunciar, porque perdonarme si esto lo llega a Brian Mbeumo, disculparme porque es que el nombre, bueno, más bien el apellido es complicado, pero de poner unas letritas y ya luego el resto es cutre. claro, eso es lo que pasa, pues estamos acostumbrados a ya a un nivel. Y luego también eso, que hay muchos equipos pequeños que dedican mucho cariño a esa parte. Pues yo, por ejemplo, a mí me sale el Anderlecht, tiene el Instagram súper cuidado, se ve toda la composición, los colores, las tipografías, la fotografía súper buena. Hay un equipo también de Argentina que ahora mismo no caigo cuál es que entré en su perfil un día y dije, esto es una maravilla. O sea, como que no era no, creo que no era de los principales. Ahora no me va a salir el nombre porque hace mucho que lo vi, pero igual, como que la fotografía tenía muchísimo gusto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego pasa alguien que tú sabes que tiene un presupuesto muchísimo mayor y te dan ganas de exigírselo. No, no, el Madrid, por ejemplo, en las presentaciones o los comunicados oficiales a veces que suben a Sí, Instagram, es una foto de una camiseta del escudo y dices, sí, no, y eso que lo han cambiado también, pero yo recuerdo hace unos años que el Twitter del Real Madrid era solo como eso, comunicado oficial, dos puntos, no sé qué. Entre paréntesis, 1-0 gol del Real Madrid. Y no estaba adaptado al lenguaje de la red. Ya cambió hace no mucho, pero sí, es que hay que adaptarse a todos los puntos de contacto con los aficionados y las redes sociales es el más voluminoso por lo menos. "Ujú, totalmente. Pero es que ahora las redes sociales, creo que es difícil que haya una profesión que ahora mismo las redes sociales no les facilite algo. Claro, total. Es muy complicado y sobre todo TikTok creo que Mm, es la que ahora mismo te puede, vamos a decirlo así, aunque suene un poco feo, ser alguien durante unas horas y ujú. luego mantenerte estáticamente si mantienes el contenido. Ajá. No la Pero controlo tanto, o sea, la consumo, pero no, el funcionamiento interno y tal, no lo tengo todavía muy, muy pillado. Pero sí, sí, totalmente. Y que hay cuentas pequeñas en TikTok que un vídeo se te puede hacer viral y en un momento hacerte crecer gracias a eso. Y si luego lo aprovechas, como dices tú, pues te puedes quedar ahí siendo un poco más, pues, que te vea aún más gente. claro, estando más presente. Y Exacto. al final es mucho adaptarte o morirte, vamos a decirlo así. Si Sí, te sí. gusta, si te gustan bien, si no tienes que hacer el esfuerzo de meterte.
por ejemplo, por mi parte ahí, para mí fue lo que te comentaba antes, para mí fue una sorpresa el ver que mis posts que tienen texto muy pequeño, que no se va a parar nadie a verlo, que no es un vídeo, que tiene demasiado detalle, que no se consume rápido, yo pensaba que eso iba a perjudicar al contenido y en realidad creo que ha sido al revés, porque al estar detallado la gente se para a leerlo, está más tiempo en el post. Eso hace que eso Instagram entiendo que lo lee como que la gente se ha interesado en el contenido y ha ayudado a que funcione. O eso, mínimamente que sea diseño gráfico y no sea vídeo, que es lo que estamos acostumbrados a que nos entre por los ojos todo el rato en Instagram o en TikTok. Yo pensaba a lo mejor que no iba a funcionar tan bien, pero si lo piensas dentro de un feed en el que ves todo el rato lo mismo y hay de repente una cosa de un color fuerte y que está hecha de otra manera, te paras porque te llama la atención. O en la pestaña de explorar, igual. Si ves todo lleno de fotos y tal, y de repente una está compuesta de otra manera, pues también te llama la atención por ser diferente. No, y sobre todo yo creo que tu contenido también puede funcionar bastante bien en TikTok porque a mí me salen muchos, pero que muchos imágenes de fichajes también con una calidad menor a la tuya y que se nota que a veces es muy copia-pega de un poquito poner la cara en la camiseta y va. Ujú. Pero aún así, el hecho de hacer el swipe o de intentar ver el resto de imágenes también te captan la atención. Sí, sí, sí. Y yo sinceramente considero que si no estás metido en TikTok, tu contenido en TikTok sí que podría funcionar aunque sean solo imágenes. Está pendiente meterme por esa parte. Es que TikTok, aunque no lo quieras, cuidado, que es incomprensible, pero a la vez es lo mejor. O sea, es muy raro el algoritmo, te puedes tirar meses comprendiéndolo, tienes que... La constancia en TikTok de que te vean mínimo un vídeo diario es importante. Y si no tiene, yo en mi caso ahora mismo estoy llorando por poder tener CapCut, porque es que CapCut para vídeos me salva la vida. Sí, sí, yo lo he utilizado para mí y trabajando también y la verdad es que funciona muy bien y ha ido funcionando tan bien pues que ahora hay que pagar todas las cosas para poder hacer un vídeo No, no, total. medio decente, lo cual es normal, claro. Si tú coges una app cuando está empezando, pues siempre tienes más facilidad para utilizarla y luego pues como todas, pues si quieres algo de calidad buena, pues lo tienes que pagar. No, y aparte estaba hablando con otro entrevistado fuera de cámaras de esto. Es que creo que es que han tenido convenio encima con TikTok. O sea que No lo sabía. Pero sí, tienen como muchas o funcionalidades. sea, al final siempre, siempre cuando terminas de editar un vídeo es opción descargar, subir a TikTok. Sí, y además seguro que antes no era así, que ha sido por su crecimiento, pues les ha venido bien a los dos juntarse de esa manera. No, y ahora la suscripción anual está a 200 euros. O sea que, que el escozor está porque si o no lo compartes, o no trabajas, o no te puedes permitir pagarlo, el bolsillo te escuece durante un tiempo. Claro, prefieres invertirlo en otra cosa. Sí, eso nos pasa, ahora ya nos pasa con todo. Pues el que prefiere invertirlo en plataformas de contenido, pues lo invierte ahí. El que prefiere invertirlo en pagarse ChatGPT porque lo utiliza todos los días, pues lo pones ahí. O en un dos o tres creadores de contenido que son los que más te gustan y son los únicos canales que ves, pues te merece más la pena dárselo a ellos. Es lo bueno también de tener tantas cosas a mano. Claro, pero al final al final la sociedad del consumismo se está viendo todavía más reflejada cada vez, Sí, sí, claro. porque hasta que no salga una competencia CapCut que ofrezca lo mismo o que yo por lo menos la desconozca, si sabéis de algo, dejadlo en comentarios porque me desvivo por tener algo así, es el hecho de, hombre, vamos a ver, si no es porque te meten una marca de agua para hacer una cosa, es porque Pepito Grillo salta y no sé qué. Al final se nota que es que ahora mismo si quieres tener calidad, tienes que tener un amplio bolsillo para poder ir pagando cada cosa o tienes que poder sacar rédito de todo lo que haces para poder invertirlo en lo mismo. Sí, sí. Bueno, con los programas de diseño pasa un poco igual. Siempre todo el mundo cuando empezamos, pues cuando tú tienes 14 o 15 años o los que sea, pues tienes que conseguir pues, el Photoshop o el otro programa que sea y no siempre te lo puedes permitir, porque tampoco son baratos. Entonces, pues No.
luego encaja dentro del presupuesto de tus gastos, pues todos empezamos así. Sí, sí, con cualquier cosa además. O sea que... Y luego está una forma que además no vamos a manifestar aquí que sea lo correcto, ni estamos incidiendo en eso. Pero hay mucha gente que lo piratea y es la realidad. Claro, pero la mayoría de las veces es porque lo necesita, porque si está tan a mano comprarlo, pues tú normalmente lo haces. Yo muchas veces hago ya ahora que a lo mejor en ciertas cosas lo puedo hacer. Para mí es mucho más cómodo llegar a casa y encender pues, Movistar o DAZN y ya tengo el fútbol ahí, pero no para todo el mundo es igual. Totalmente, porque es que al final, bueno, tú me imagino que, o en general tu profesión es muy de, salvo que estés subcontratado por una empresa o algo por el estilo, suele ser muy, todo ser muy autónomo, al final Sí, cotizar sí, yo como autónomo y todo. o sea, trabajo mucho más en empresa, pero sí, o sea, por los compañeros que conozco y tal, sí, claro. Claro, por eso no he comentado tu situación, he comentado ya más la general Sí, porque sí. digo, "Oh, cuidado que tampoco sé No, cómo no, funciona". pero sí es un gasto fijo que tú tienes como autónomo totalmente. Y además que sé que no te lo puedes quitar porque es tu principal herramienta de trabajo. Total. Tener tu ordenador decente, que normalmente casi todos utilizamos los de Apple, que encima son más caros, porque funcionan mejor también, para este tipo de herramientas, más el software, más cantidad de cosas. Entonces, pues sí, es así. Entonces, lo que has dicho tú, pues tienes que hacer pronto, conseguir sacarle rédito para poder mantenerlo. Luego ya cuando estás establecido, tienes más experiencia y ya sabes cómo funciona todo, pues es más fácil. Totalmente. Y bueno, volviendo un poco al final a lo que hemos estado hablando al principio, que era sobre ti, sobre todo los diseños y todo, ya has mencionado Panenka, que al final es una revista muy conocida y con la que has colaborado. Ujú. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha dado el meterte en redes, aparte de colaborar con Panenka y en ese estilo? ¿Qué ha sido lo que más has aprendido de redes sociales y las colaboraciones más chulas que te han salido en ese estilo? Pues, por ejemplo, o sea, lo de Coque es súper claro, porque o sea, lo veía y algún día, pues no sé, empezamos a hablar y luego, pues eso, resulta que tienes cosas en común, que te apetece trabajar sobre las mismas cosas sin tener mucho que ver el uno con el otro en la forma de comunicarlas. Y Ujú. te encuentras pues mucha gente que puede ser desde eso, desde una revista como Panenka o por ejemplo que he hecho algunas colaboraciones con Umbro o colaboradores, o sea, creadores de contenido, perdón, ya sean más grandes o más pequeños, con los que compartes algo más allá que el contenido. Entonces, a base de hablar con la gente, pues ahí se crean relaciones y también me ha servido mucho pues para gente que yo consumía su contenido porque me gustaba y me gustaría hacer cosas parecidas o llegar a ese tipo de ilustración o aprender, puede ser de vídeo también. Pues luego entrar en contacto con ellos y ves que son exactamente iguales que tú y que trabajan de la misma manera y con los periodistas pues supongo que pasará exactamente igual. Sí, totalmente. Al final siempre va a haber una línea de ideas y una línea de preferencias que uno tiene tanto en estas carreras como puede ser cualquier otra. Y al final es eso, siempre te va a llevar a un lado o a otro. No es que sea lo mejor o lo peor, sino te vas a llevar a juntar con la gente que está más ligada a tus pensamientos, ligada a tu forma de trabajar, etcétera. O sea que al final los contactos hoy en día son importantes. Y sobre todo en periodismo y bueno, sobre todo también en diseño que al final son de, oye, tío, necesito una cosa, ¿me puedes hacer este diseño? Toma, te lo pago, tal. Sí, o sea, me refería sobre todo a que este tipo de contactos, que obviamente son útiles y necesarios, pero no vienen tanto de querer hacerlos, sino de ir metiéndote en una comunidad de seguidores que son comunes, de que estás tocando los mismos temas y al final la red te termina juntando con todos ellos y descubres pues que tienes muchas cosas en común y terminas conociendo a muchas personas y terminas aprendiendo de ellas también. Entonces, yo creo que esa es, aunque suene así muy chupi guay, creo que es
la mejor parte de esto y que eso, pues si tienes suerte, pues te encuentras con cosas que a lo mejor no has podido hacer de otra manera. En este caso concreto, pues yo, igual que de pequeño, pues que consumía mucho pues, las revistas, las guías de marca y compraba mucho el periódico y tal, pues luego un poco más mayor, pues cuando ya estaba más metido en el diseño, pues tanto Panenka sobre todo como Libero y alguna revista más así, pues yo he sido consumidor constante porque me encantaba lo que hacía, porque era algo diferente a lo que ofrecía el resto del sector y bueno, pues llegar a poder tener contacto directo, pues es algo que obviamente hace ilusión. Bueno, además te motiva a seguir con ello. O sea Claro, o que, sea, es como que primero lo ves como lejano porque es la gente que lo hace bien y lo hace guay y lo hace profesional y poco a poco tú te vas acercando a eso y al final estás ahí y eso es muy, muy gratificante. no, y además te dice, estás haciendo tu trabajo bien, tío, sigue así, continúa. Al final te estás un poquito deshaciendo así un poquito de, esto está Porque sirviendo. es verdad que no lo necesitamos, ¿no? Porque tú cuando llevas tiempo haciendo algo, por ejemplo tú, pues con este formato que ya lo has hecho un montón de veces, pues ya lo dominas, estás cómodo, te lo preparas y tal. Entonces, no es que no necesitamos que nos estén diciendo todo el rato que está bien, porque ya está, es algo que está muy, muy trabajado, pero siempre, siempre suma, siempre está súper bien que venga alguien tanto reconocido como cualquiera que te escribe un mensaje directo y te dice, oye, he visto este vídeo o he visto esta publicación y está súper guay, sigue haciéndolo así, o prueba y tal, o me gustaría más de ver de este equipo que yo lo sigo, que es un equipo de la segunda de Colombia. Y a mí eso me gusta mucho porque es raro, ¿no? Conectar con gente pues tan, tan lejana y tan que no tiene nada que ver contigo más allá de la temática que estás tocando. No, no, totalmente, y al final es eso. Que yo sobre todo aquí voy a hablar en el caso de las entrevistas, ahora te daré paso a ti para que puedas hablar. Yo para mí empecé con mucha gente que era muy top, o sea, yo en su momento empecé Dani Quintana, luego traje más adelante a Ubieto, traje Offsiders, Charlie Carrillo me gustó mucho, gente de la Kings League que estoy agradecido con ellos en todo momento y son, y bueno, me estaré dejando mucho más porque es que eres el episodio 106 ya del podcast, o sea que puedo tener ahí a gente en recámara y decir, ostras, es decir, Claro, sí. cuidado. Guay, o yo qué sé yo, que los que he visto así, pues también he visto el de Guille Glez, el de Javi Nacher también, como que pues eso, que es gente que poco a poco ha ido llegando a sitios, que eso a mí también me pasa, ¿no? Por ejemplo, pues ahora que la zona ha seguido cogiendo más periodistas, pues ves gente que cuando tú empezaste a meterte, pues estaban de manera independiente y ya están en muchos medios un poco más fuertes y asentados y te alegra, ¿no? Porque te Total. sientes como parte de eso, o con Quintana y Adrián Blanco y esta gente también, pues yo un poco también, yo empecé a volver, o sea, a meterle caña a las redes y a interesarme porque les descubrí a ellos y empecé a consumir mucho su contenido así como un poco más analítico y más objetivo, entre comillas, de analizar todos los equipos por igual y tal, y a mí me picó eso de hacer lo mismo con mi parte y ver que todo lo que han podido crecer pues te hace ilusión también, ¿no? Como ver eso, estar con creadores desde que son pequeños y de repente pegan un boom, pues está muy guay. No, totalmente. Y al final, bueno, en el momento que estamos grabando esta entrevista no ha salido, pero Adrián Blanco se ha pasado por el canal también. Qué guay. O sea que es, para mí es un meritazo enorme que se haya podido pasar y encima que me diese la oportunidad, porque al final son, es lo que dices, gente que has vivido con ellas o has estado viendo un poquito su evolución y dices, no le conozco de nada, pero estoy orgulloso de esa persona. Ujú, total. A mí con los chicos de charlas de fútbol, Guille, con Juana Roita, Diego Campoy, que fuera de todo este proyecto fue mi primera entrevista, el primero que me dio la oportunidad de hacer una entrevista Ujú. que no sacaré jamás a la luz porque no se escucharía nada, básicamente. El sonido era horrible y ojalá pueda repetir algún día una entrevista con él en el especial, a lo mejor final de año
o algo por el estilo, pero es sentirte orgulloso y ya luego poder hablar con ellos en un momento y darle las gracias por ser la Sí. inspiración y todo. Y sentir todo. A mí me pasó con Diego y siempre lo cuento. Fui a la firma del libro de Nacho González, de la media inglesa, Dazón y todo. Ujú. Y estaba afuera tomando el aire porque hacía un calor dentro, porque eran mil y pico personas, no sé cuántas, mil y pico no, pero sí bastantes. Y de repente que pasase con todo, con Juan, creo que está también con Quintana, Adrián Blanco, Alex Tellano, Nahuel Miranda, y de repente reconocerme y decir y saludarme como si fuese un amigo de toda la vida o con una forma que no es normal de una persona que has visto una vez. Ya, sí, Y, sí, total. y sentir como qué tío, qué majo, qué bien, qué todo. Es decir, uff, Sí, es a mí me pasó un poco justo con Adri también, que eso es en un evento en el que no conocía casi nadie y como con él había hablado alguna vez, le saludé y me dijo, tú no te preocupes, que yo aquí te presento a todo el mundo y que aquí somos todos iguales y ya está. Y eso es también es un poco lo que decía antes, ¿no? Que te acerca a ellos y al final conectas pues porque tienen la misma manera de ver las cosas que tú y de ser persona y de que les gusta el fútbol y y que hacen esta parte con la misma pasión. Entonces, pues es normal que termines pensando de la misma manera. totalmente, totalmente. Pero bueno, ahora vamos a intentar meterte en un mini compromiso, a ver si las aficiones no van mucho a por ti. Pero yo Vale. quiero que personalmente, ya como diseñador, Ujú, me des tu opinión sobre las 5 camisetas que de cara a la temporada que viene, ujú. sea de la liga o sea de el mundo que controles, en tu opinión sean las más bonitas o las Vale. mejor diseñadas, por decirlo de alguna forma. Ahora sí, vamos mejor así como has dicho, vamos a contarlo a la liga, que así es más fácil tenerlas en la cabeza. Eh, no sé si la que más, pero de las que más, la primera que me viene es la del español, que es de Kelme, creo. Me ha parecido un diseño súper súper guay porque se nota mucho la inspiración retro de los 90 y así, pero como que está bien adaptado a ahora, ¿sabes? No se ve como tan directamente, se ven elementos de ese tipo de diseño pero está muy bien implementado, la verdad. Eh, esa es la primera que me viene a la cabeza. A ver, es que me la voy a poner delante y así, así Sí, es un sí, poco más tranquilo, fácil. tranquilo, tranquilo. No, y Mm, aparte mencionar que el español, aparte de, según tu buena camiseta, buen mercado también están haciendo de fichajes en el momento que estamos grabando esto. O sea que la del Levante es preciosa también, me parece muy guay con esos tonos tan oscuros y el dorado y personalmente creo que Macron se está posicionando muy arriba en cuanto a diseño en el tema de camisetas, porque es una gozada ver que a equipos más pequeños, quizás ya el Levante y estos equipos ya no son tan pequeños en cuanto a afición y demás, pero tienen otros que son más desconocidos y la calidad del trabajo que les hacen es la misma y las aficiones lo agradecen un montón, la verdad. También me gustó mucho la segunda, me gustó y no, pero es muy atrevida la segunda de los Asuna, que han sacado con un verde súper fuerte, con detalles en rojo, que también está inspirada en algo, no sé si es de los 80 de los 90 no lo recuerdo ahora mismo, pero me apetece mucho verla en en el campo, porque creo que es de esas camisetas que vas a decir luego, no, con el césped no se ve porque tiene un verde muy fuerte y estéticamente me gusta mucho por lo diferente que es, pero quiero ver cómo se ve en el campo. Y la no la, tercera que han hecho también es muy chulo. no la había visto y es que solo se me viene el meme de Aupa Atleti con esa camiseta, te lo digo de verdad. Me recuerda muy parecida a esa del Athletic de Bilbao. Sí, bueno, sí, claro, los colores van un poco por ahí. Y luego, ¿qué más? Llevo tres, ¿no? Sí, llevas tres. Puf. La verdad es que así muy destacable ahora en España que me haya gustado, no. Me salen más casi que no que sí.
Pero bueno, no sé, por ejemplo, a mí el Barça me parece que consigue siempre tocar la manera en la que están puestas las rayas o lo cambia la dirección o lo pone mitad y mitad, como que es muy, muy flexible con el tema de su camiseta y casi siempre tienen resultados que son llamativos a la vista y el de este año, menos que el del año pasado, que era muy bonita la del año pasado, pero bueno, que creo que se ha conseguido algo guay y la segunda que acaban de sacar con el logo de Kobe, de Nike y demás, pues bueno, es otro guiño así especial. Que encima, en este caso, pues Kobe era del Barça también, entonces, pues bueno, quieras que no, está menos cogido con pinzas que otro tipo de colaboraciones de estas entre marcas. Y no sé, y ahora sí, más de memoria. No es que me haya encantado, pero creo que los aficionados del Atleti iban a agradecer el volver a una camiseta con bastones un poco más clásicos, que Yo ya te, era hora también. yo te voy a mencionar una que creo que la puedo compartir y voy a intentar compartirla aquí en la entrevista, pero es esta. Esta camiseta del Oviedo Sí, es preciosa para mí. sí, la tengo por ahí. A mí personalmente me encanta. Personalmente, Me gusta mucho porque además el azul con el dorado queda súper bien. No la he nombrado porque como, bueno, para los equipos más no, de élite de Adidas, pues siempre comparten diseños con otros, pues no es tan personalizada, pero solo con el color, los colores que han elegido y cómo los han aplicado al template, pues ha quedado súper bien. Y ya te digo que es la primera que he comprado este año, porque además me pilla un poco de cerca Oviedo por mi pareja, así que merecía la pena tenerla del centenario. pues perfecto, nos quedamos con esta y además ya mostrando esa camiseta de regalo a los aficionados del Oviedo. Yo cuando pueda y tenga dinero me la compraré. Y nada, ya vamos a ir finalizando por aquí la entrevista. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Agradecerte Nada, que te has pasado por el canal. muchas gracias a ti por invitarme y súper a gusto también. Coque ha cumplido lo que nos dijo, que iba a ser una entrevista interesante cuanto menos. Así que le agradecemos también a Coque que haya podido recomendarnos una cuenta como la tuya y sobre todo que te hayas accedido a pasar con el canal. Pero ya que Coque te he metido en este marrón, Ujú. tienes que meter tú a alguien en un marrón de nominación. Vale. Así Eh, que te doy paso. bueno, voy a tirar por mi campo, ¿no? Que así es un poco más diferente a lo que quizás sueles tener por aquí. Me parece bien. Me gusta mucho el curro que hace Marrazqueta Bar, que es Miquel, que sobre todo hace ilustración de la Real Sociedad y en relevo, hasta hace poquito. Y trabaja muy, o sea, las cosas que hace están muy, muy bien hechas y tiene también un estilo muy, muy suyo, en mi opinión. Y me gusta mucho. Y también, por decirte otro, para que no sea uno solo. eh, Edu de una cuenta que se llama 116 minutos, que también es de ilustración, que es un poco similar a lo que puedo hacer yo, pero él hace todo ilustración en tablet y mucho más detalladas las ilustraciones y composiciones con estadios y cosas así, que es súper guay el trabajo que hace también y lo recomiendo, seguirlo porque se nota que tiene mucho curro detrás. Perfecto, pues los tenemos en cuentas a ambos y nada. Ya volver a agradecerte el tiempo que nos has dedicado y agradecer también a la gente que se ha parado a ver esta entrevista. Muchísimas gracias también por vuestro tiempo. Recordad, nuestras redes sociales están abajo y también está abajo la suscripción y el like. No cuesta nada, no es nada malo, no nos va a morder nada. Y voy a tirar de YouTube antiguo y voy a decir, si le dais like a este vídeo y os suscribís, vuestro equipo ganará la liga. Sea el Oviedo, sea el Levante, sea el Elche, sea el Celta, sea el Real Madrid, quien sea. Pero lo ganará, os lo aseguro. Y Muchas bueno, gracias. gracias a ti de verdad. Y nos vemos chicos en la próxima. Chao.